hoy vamos a hacer la primera parte de cómo preparar una temporada. Y en esta parte os explicaré lo que hay que hacer antes de empezar una temporada. Tenía pensado hacer el vídeo sobre lo normal, que son los que ascienden, pero también algunos me dirán que ellos no consiguen quedar entre los 8 primeros, entonces también quiero hacer una pequeña parte al principio sobre esto. Entonces, si no vas a ascender, lo que tienes que hacer en primer lugar es ahorrar maletines. Es decir, no gastar ni un maletín verde hasta la siguiente temporada. Y si gastas alguno, que sea porque piensas realmente que te va a servir. Y en segundo lugar, lo que hay que hacer es rejuvenecer el equipo. Esto significa fichar jugadores de 18 o 19 años que cuesten pocos tokens. Pueden ser jugadores entre 80 y 90%, que esta temporada no serían titulares seguramente, pero la siguiente ya podrían tener un papel importante en el equipo. Y si vas a ascender, es importante pensar tres cosas. En primer lugar, ¿quién seguirá en el equipo la siguiente temporada? Aquí tenemos dos grupos. El primero será el de los jugadores que terminan contrato. Aquí lo que tendremos que pensar es si vale la pena gastarse dinero en renovarlos. En caso de que no lo vayamos a necesitar la siguiente temporada, habrá que venderlo antes de finalizar esta misma temporada. Pero si lo podemos necesitar en los partidos que nos quedan antes de acabar, lo que tendríamos que hacer es aguantarlo y venderlo el último día. Aquí vamos a ver con un ejemplo lo que he hecho yo con mi equipo esta temporada. En primer lugar, Coutinho es el segundo mejor jugador del equipo, así que no hay ninguna duda en renovarle. Ahora tenemos a Amos, que es un buen jugador también, lleva ya muchas temporadas, desde los 18 a 19 años, renueva seguro. Martín es mi segundo delantero, también renueva. Finalmente tenemos a estos tres. En principio se quedan un poco atrás, pero de momento Okada lo vamos a renovar y después ya veremos si juega o no. Esta temporada está jugando poco. Vale, y estos dos, los dos son mis DLs del equipo, entonces ya veo claro que necesitaremos un DL para la siguiente temporada. Los voy a renovar a los dos, pero lo más seguro es que González la temporada que viene ya se vaya del equipo. En este caso los he renovado a todos, pero si yo fuera a un nivel bajo y necesitara dinero, lo que haría sería dejar fuera a Okada y a González porque la temporada que viene seguramente ya no jugarán y lo más seguro es que tenga que venderlos, pero como tampoco necesito el dinero, los he renovado de momento. Y los jugadores con contrato podremos venderlos también el último día, pero vigilad que no os queden posiciones sin jugadores, ya que el día siguiente hay copa. El segundo punto es el de fichar jóvenes para venderlos. Esto se puede hacer 6 días antes de que acabe la temporada, es decir, si la temporada acaba siempre los sábados, pues se puede hacer a partir de los lunes. Esto lo haremos para ganar unos tokens extras para la siguiente temporada. Y si no sabéis de lo que estoy hablando, lo que tenéis que hacer es mirar el vídeo que os sale arriba o en la descripción y entonces me entenderéis todos. Y algunos os preguntaréis, ¿por qué 6 días antes de terminar la temporada? Pues esto es porque de esta manera puedes mantener a los jugadores sin contrato hasta el primer día de temporada. Y de esta manera, cuando empiece la temporada, los puedes vender. En la imagen tenéis un ejemplo claro de lo que os digo. Yo empiezo la temporada así y entonces el primer día ya intento ir vendiendo todos los que están a punto de terminar contrato. Pero os recomiendo no hacerlo con tantos jugadores porque os podéis pillar los dedos. Y el tercer punto también va ligado un poco a lo que os he dicho del vídeo de ganar tokens. Se trata de intentar agregar, antes de terminar la temporada, a todos los que tengas en tu nivel que no vayan a ascender. Esto te ayudará, ya que la temporada siguiente podrás ver a sus rivales de liga y podrás hablar con ellos para venderles jugadores. Y esto es todo por hoy. Intentaré subir la segunda parte de preparar una temporada el domingo y si hago una tercera pues sería el lunes o el martes. El vídeo que haya sido útil y nos vemos en el siguiente. Y por cierto, no te olvides de dejar un like o si no, la temporada que viene solo te pondrán contra equipos de 180% y vas a perderlo todo.